Previamente voy a hacer la grabación. Bien, ya se va a habilitar la grabación. Y listo, ya está grabando. Entonces voy a ir a hacer la presentación. Ya, estamos nuevamente. Ya, una vez que se ha habilitado, vamos entonces a hacer la presentación del capítulo. Bien, aquí tenemos el texto de la teoría. Voy a ampliar un poco más para que vean. A ver si alguien abre su micrófono y me dice cómo se está viendo. Está viendo, Inge, bien. Gracias. Bueno, recordaremos un poquito desde el principio para que no quede flojo la cosa. Bien, entonces el capítulo 4 tiene que ver con devanados de inducido en máquinas de corriente continua. Devanado quiere decir devaneo, porque al conectar bobinas con delgas, volver otra vez a la bobina, volver otra vez a la delga, es un ir y venir de conexionados, y eso se llama devaneo. Y entonces le han puesto el nombre técnico de devanados, por eso es devanado. Bueno, aquí en la armadura de la máquina, donde están las ranuras, es aquí donde tenemos que hacer las bobinas, ¿no es cierto? Y aquí vamos a establecer los lados activos. En todo la cama que está en la ranura, ese es el largo que tiene el lado activo. Ustedes saben que dos lados activos, ¿no es cierto?, forman una espira. Aquí he juntado dos lados activos y se ha hecho una espira. Pero también cuando tenemos la cantidad de vueltas que se tienen que hacer con las espiras del mismo tamaño, llegamos a constituir lo que es la bobina, ¿ya? Entonces la bobina no es más que un conjunto de espiras iguales que están conectadas en serie y compactas en un mismo lugar, es decir, en el mismo lugarcito, bien
compactado, ¿no es cierto?, para que esté ahí la bobina. Para efectos de esta explicación y de aquí en adelante, ya no vamos a hacer la espira, sino vamos a definir la bobina. Entonces, para definir la bobina equivalente que se llama, ¿ya?, va a estar constituido, ¿ya?, por dos lados activos también equivalentes. Ya habíamos visto, es para poder considerar todas las vueltas dentro de una sola representación de una espira. Luego, todo ese devanado va a estar aquí en la armadura. Aquí simplemente mostramos como una especie de madejas, ese son el devanado. Y fíjense, estos devanados aquí en la parte delantera van a un conmutador donde están las delgas. Todo esto se conoce como el inducido ahora. Por eso el inducido está constituido por la armadura, que es el fierro, el cilindro de hierro, las bobinas, las delgas, todo eso constituye el inducido. Luego hemos visto que en la armadura de la máquina pueden haber ranuras de capa simple, donde solamente puede entrar un solo lado activo, o pueden haber ranuras más profundas, donde pueden entrar en dos niveles, dos lados activos que pueden corresponder a otras bobinas, ¿no? Y también hay otras que son más grandes todavía, en las que pueden caber hasta, como están viendo aquí, 6 lados activos dispuestos, 2 en cada ranura elemental. A es una ranura elemental, B es otra ranura elemental, C es otra ranura elemental. Entonces, dentro de esta ranura verdadera real, hay 3 ranuras elementales según este dibujo. Y para indicar eso, está definido por la letra mu, que quiere decir el número de ranuras elementales ante una ranura verdadera y real. ¿Sí? Luego, para hacer la exposición del todo el devanado de la máquina, vamos a utilizar este diagrama que se llama el diagrama rectangular, en el que nos muestra cómo están hechas las bobinas. Ojo, las bobinas acá han de aparecer como si fueran una espira nada más. El número de vueltas ya está implícito dentro de esto. Pero entonces, solamente lo único que no vemos en este diagrama rectangular es cuántas vueltas tiene la bobina. Pero sí sabemos cómo está conectado. Y de esa manera tenemos todo el devanado de manera completa de una máquina. ¿De acuerdo? Luego hemos visto cómo se dimensiona una bobina. Una bobina vectorialmente es el vector del primer lado activo menos el vector del segundo lado activo, lo que hemos estudiado. Y aquí vemos que la combinación para hacer una bobina es agarrar un vector y por pareja, para que sea el segundo lado activo, el vector que esté en el lado opuesto. Y si está justo en el diametralmente opuesto, es mejor todavía porque nos puede dar este resultado. Sería el doble del primero y el segundo lado activo y sería la mejor bobina. Mejor que esta no hay. Por eso que esa posición vectorial graficado en la máquina real nos da esta situación y nos demuestra que el tamaño de la bobina debe ser siempre igual a un arco polar tau P. ¿Ya? Y este Y sub 1, el tamaño de la bobina, se va a llamar paso posterior. Esa es una definición ya hecha. Luego, este tau P se puede medir en términos de longitud, sabiendo el contorno de la armadura, multiplicando pi por el diámetro de la armadura y dividiendo entre el número de polos. O también pueden medir el tau P contando ranuras. Z si es el total de ranuras de la armadura, dividido entre el total de polos, nos da el
el tamaño del tau p medido en ranuras. Pero fíjense, este tau p puede darnos entero o fraccionario, ¿verdad? Y si nos diera fraccionario, o sea, con decimales, entonces, ¿qué pasaría? No podríamos nosotros hacer una bobina con un valor que tiene decimales. Entonces necesitamos hacer lo siguiente, aumentarle una pequeña fracción para que se vuelva entero o quitarle. Si hay que aumentar si es que está muy cerca al valor entero inmediato superior. Y si está en el valor inmediato inferior más cerca, entonces hay que quitarle. Entonces, esta práctica nos resuelve esto, ¿no es cierto? Si esta fracción no hay que quitarle nada y justo tau p da entero, entonces ya no necesitamos hacer nada. El paso de la bobina se llama paso completo. Si habría que quitarle un poco, porque nos da la fracción un poco más, y le quitamos y vamos al entero inmediato inferior, entonces obviamente el paso de la bobina es menor que el tau p, y eso se llama paso acortado. Y lo opuesto, cuando es largo, se llama paso alargado, ¿verdad? Entonces, aplicando este concepto, podemos hacer el paso de bobinas, de cualquier bobina de una máquina. Su fórmula ya está dada. Esta es una fórmula para poder encontrar cuánto de longitud necesitamos para hacer una bobina, para hacer todo el devanado. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos visto. Y ahora vamos a ver este subtítulo. Se llama Pasos de los devanados o pasos de devanados. Fíjense, en este capítulo todavía vamos a trabajar con polígonos, pero vamos a tratar de asentar, aterrizar en valores ya más prácticos que estén cerca a una fórmula, ¿no es cierto? Y de esa manera simplificar el estudio. Entonces, vamos a apoyarnos siempre en este capítulo todavía con vectores. Entonces, si consideramos el polígono vectorial, ya sea de tensiones, de fuerzas, eso no interesa, en la armadura de una máquina cualquiera, ya, eso es general, se puede encontrar lo siguiente. Fíjense, aquí yo he puesto un dibujito sencillo nada más, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Quiere decir que hay 6 bobinas en el circuito cerrado de la armadura de esta máquina, ¿no? Es una cosita pequeña. Cada vector, recuerden que es una bobina, ¿no es cierto? Su relación es directa. Entonces, cuando hacemos el estudio vectorial y encontramos el polígono vectorial de la armadura de una máquina, este polígono en términos vectoriales siempre es un polígono regular donde los lados ya son totalmente iguales, regulares, ¿no es cierto? Eso hemos visto en la teoría. Esto representado en la forma real en un circuito de la armadura resulta ser el circuito cerrado de bobinas. Bueno, aquí estamos viendo en la forma vectorial. Y nos ponemos a completar este polígono indicando el primer lado activo y el segundo lado activo que constituyen la bobina. Por ejemplo, aquí la bobina 1 dice que está constituido por la tensión del primer lado activo menos la tensión del lado activo 4'. Y eso hace la tensión de la bobina 1. Y así están todos incorporados sus lados activos dentro del polígono más. Entonces, acá tenemos todos los vectores que tiene la bobina y los lados activos a su vez.
Y esto nos ayuda bastante en lo siguiente. Fíjense, acá tenemos la bobina 1, por ejemplo, a la izquierda. Y aquí está, esa bobina 1 está constituido por la tensión del lado activo 1 menos la tensión del lado activo 4. Si nos concentramos en ver solamente estos dos lados activos que corresponden a la bobina 1, vemos que el primer lado activo es 1. Eso quiere decir que la ranura elemental es, el lado activo está dentro de la ranura 1. Y el segundo lado activo, que es el 4, está en la ranura 4. De modo que cuando yo estoy confeccionando la bobina, estoy uniendo el 1 con el 4, ¿verdad? Entonces, si estoy en el 1, pisando el 1, y quiero ir al 4, entonces hago pasos al 2, al 3 y al 4. ¿Cuántos pasos he dado? He dado 3. Y ese es el paso de bobina que hemos estudiado hace poquito. ¿No es cierto? Del 1 hasta el 4 hemos dado 3 pasos, como están viendo. ¿Sí? Y este paso debe ser el mismo en todas las bobinas, porque la teoría dice así. De modo que si me fijo en la bobina 2, estoy primer lado activo 2 y el segundo lado activo es 5. Fíjense, el paso es 3. Y así en la bobina 3 es 3 y 6, paso 3. En la bobina 4, 4 y 1. Fíjense aquí, debido a que son 6 bobinas nomás, entonces chiquita. Entonces, del 4, ya tengo que dar 3 pasos. El 5, el 6, y como se ha terminado, el siguiente paso es 1, ¿no es cierto? Y sigue siendo más 3. Y así toditos. Entonces, encontramos que el paso posterior de bobinas siempre es el mismo de todas las bobinas de la máquina. Así que entonces ese paso, una vez que encontremos, ya es un buen dato. Otro, aprovechando también el polígono. Si ahora se me ocurre investigar, ustedes saben, por ejemplo, la bobina 1 debe conectar, según el diagrama, con la bobina 2. ¿Pero mediante qué? Mediante el lado activo 4 que termina la bobina 1 y luego inmediatamente conectar con el primer lado activo de la bobina 2, que sería el E2. Si yo me fijo el 4 y el 2, ¿ya? Y veo cuántas ranuras he recorrido, ¿no es cierto? Fíjense, estaba en la ranura 4 y de repente para conectar al otro lado tengo que ir a la ranura 2. Entonces, ¿qué ha pasado? Tengo que regresar. Del 4 doy un paso hacia atrás al 3 y del 3 al 2. ¿Cuántos pasos he dado hacia atrás? 2 pasos. Esos 2 pasos está expresado por esta letra y sub 2, que y es igual a menos 2, porque estoy retrocediendo. Menos 2. ¿No es cierto? ¿Ya? Si hago lo mismo en las mismas situaciones entre las bobinas 2 y 3, otra vez el y sub 2 es menos 2. Si hago lo mismo otra vez entre la bobina 3 y 4, me sale menos 2. Todo lo que está con rojito es lo que me va a dar menos 2. Entonces, encuentro otro paso que también se cumple en cualquier máquina, y este paso, ¿ya? Se llama paso anterior, y sub 2 se va a llamar paso anterior. Cuando veamos gráficamente en la máquina nos vamos a dar cuenta por qué le hemos llamado paso anterior, pero todos estos son paso anterior. Ya son 2 pasos. Ahora buscamos un tercero. Si otra vez nos fijamos la bobina 1
y luego dice que conecta con la bobina 2, y entonces o veo desde la bobina 1 para ir hasta la bobina 2, ¿cuántos pasos he dado? ¿Cuántas ranuras? Si parto del principio de la bobina 1 y llego al principio de la bobina 2, según esto, el paso es 1. Y más 1 ¿no es cierto? Apenas del 1 al 2 hay que darle un paso, ¿no es cierto? Positivo. Del 2 al 3, más 1 también. Del 3 al 4, más 1. Y todas las marquitas de verde nos están diciendo que el paso es más 1. Y aparece entonces un tercer paso dentro de este polígono, que es general para cualquier máquina, no solamente es en este dibujo, sino para cualquier máquina. Siempre va a aparecer. Entonces, aparecen tres pasos bien idénticamente marcados. El 1, el Y1, que es el paso posterior, el que determina el tamaño de bobina. El Y2, que se llama paso anterior, que también nos da una relación que luego lo vamos a ver más detenidamente. Y el tercero, el Y, que se llama paso resultante, ¿ya? Entre bobinas. Entonces, esos tres pasos, si se reproducen en cualquier polígono, ¿ya? Entonces podríamos ver en la máquina qué significa Y1, Y2, Y del modo en que está. Por ejemplo, recuerden que cuando hicimos la bobina 1, decía que debíamos partir del 1, ¿no es cierto? Del lado activo y luego ir al segundo lado activo para conformar la bobina. Y eso se mide y ese es el paso de bobino. El paso de bobino nos indica de qué tamaño va a ser, el Y1. Entonces, físicamente, en la máquina, es la distancia medida entre el primero y el segundo lado activo de una misma bobina. Ese es por definición, ¿verdad? El Y1. Y aquí puedo medir en cuántas ranuras. En el dibujo, si no me equivoco, era 3, ¿no es cierto? Y1 era 3. Quiere decir que del 1 voy al 2, al 3, hasta llegar al 4, y ese sería paso 3. Este otro paso, ¿ya? Recuerdan que en la bobina 1, ¿ya? La bobina 1 tenía este paso y había que conectar con la bobina siguiente, que es el 2. Entonces, este paso, permítame, este paso que me une el segundo lado activo con el primer lado activo de la siguiente conexión, me marca el Y2, como habíamos visto, y esto es el llamado paso anterior. ¿Por qué se llama paso anterior? Porque el conexionado que se hace es a través de la parte baja del devanado, aquí hacia abajo, por eso se llama conexión anterior, y eso entonces es paso anterior. Y fíjense, el primero era paso de bobina, o también se llama paso posterior, y fíjense, su conexión es por la parte superior, por eso se llama paso de bobina posterior. Y por último, este paso, si aquí tengo la bobina 1 que empieza en el 1 y la bobina 2 empieza en el 2, si mido entre ellos, me da el paso resultante, como habíamos dicho. Uno tiene que agarrar las mismas referencias. Si aquí he agarrado el primer lado activo de la primera bobina, tengo que agarrar aquí el primer lado activo de la segunda bobina. Y ahí medir la distancia. En este caso es más 1, como pueden ver. Del 1 he dado un paso y he llegado al 2. Esos son los... Si ustedes se fijan, no necesita más nada. Con los tres pasos ya se puede hacer.
¿Ya? Más aún, hay una formulita que junta los tres pasos y dice que el paso resultante siempre es igual al paso anterior más el paso anterior. ¿Ya? Solo que aquí, para aplicar esta relación, hay que tener mucho cuidado. Primero, saber definir desde dónde uno está midiendo las bobinas y sus conexionados. Por eso acá vamos a ponernos de acuerdo que si definimos el primer lado activo ya de una bobina como el lado activo que siempre va a estar a la izquierda y el segundo lado activo a la derecha, y eso constituye la bobina. Además, si hacemos un seguimiento del conexionado de las bobinas, tomando en consideración que el sentido a la derecha es para mí como si fuera positivo. Todo lo que mido a la derecha es positivo y todo lo que se mide a la izquierda va a ser negativo. Entonces, en esa consideración, la relación siempre se va a cumplir, que el paso posterior es igual al paso, el paso resultante es igual al paso posterior más el paso anterior. Pero para ello hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Lo que se desplace hacia la derecha siempre hay que ponerle signo positivo y lo que se desplaza a la izquierda, signo negativo. Aquí tengo un ejemplito. Aquí tengo un pedacito del devanado. Fíjense, el paso posterior es Y sub 1 y se mide desde el primer lado activo hasta el segundo lado activo de la bobina. Y según lo que se cuenta acá, es que es más 5, eso quiere decir más 5 ranuras a la derecha. Equivale que aquí esta es la ranura número 6, porque 1 más 5 es 6, ¿verdad? Este es el tamaño de la bobina y el conexionado se ha hecho por la parte posterior. Luego, bajando acá para conectar con la otra bobina, esto se llama conexionado anterior y eso se mide con Y sub 2. Y Y sub 2, fíjense, según este dibujo, es que estando en el 6, tengo que ir hasta el 2, que significa que he ido 5, 4, 3, 2. Sería menos 4 porque estoy yendo a la izquierda. Entonces, Y sub 2 es igual a menos 4 en este dibujo, el paso anterior. Y por último, el paso resultante, acá, como pueden ver, estoy en el 1 de la bobina 1 y voy hasta el primer lado activo de la bobina 2, que es el 2, de modo que el paso es a la derecha más 1, más 1. Y ahí tengo los tres pasos. Si yo tengo esos tres pasos, yo puedo seguir haciendo el resto de las bobinas. ¿Ya? Es de esa manera que puedo encontrar este dibujo que se llama diagrama rectangular del devanado. Aquí he dibujado solo un pedacito. Aquí hay otro modo de hacer también, otra forma de expresar los devanados. Aprovechando también estos tres pasos, solamente que aquí hay que tener una orientación de una guía. Esto es una guía, esto que está aquí, es una guía, este triángulo es una guía. Es una guía, pero este triángulo no son vectores nada, son guías simplemente de esto que estamos poniendo en esta tabla de conexionado. Fíjense, acá se trata del mismo devanado de hacia arriba. Si hemos empezado para hacer la bobina número 1 utilizando el primer lado activo, que es el 1 acá, y luego lo he juntado con el 6, que sería el segundo lado activo de la bobina, entonces me está diciendo que entre este y este está constituido la bobina, y se llama 1. Luego, dice que debo ir para hacer la segunda bobina, ¿no? Con paso anterior. Si estoy con 6, recuerden, el paso anterior es menos 4, entonces 6 menos 4 es 2. Entonces, aquí está armado ya la bobina 2 y su paso posterior, como hemos visto, es más 5.
2 más 5, 7. Y así, este 7 otra vez con paso anterior, 7 menos 4, 3. Ya tengo el principio de la bobina 3. Y luego la bobina 3 más el paso posterior más 5, sería 3 más 5, 8. Y así voy uniendo, y toda esta unión, hasta terminar todos los lados activos que tiene la armadura de la máquina, confecciono en la tabla de conexionados del devanado. Y esta es la guía a orientarse. Recuerden que desde aquí hasta aquí es del 1 al 6, el paso es 5. Desde aquí hasta aquí, el paso anterior es menos 4. Desde el 6 al 2 es menos 4. Y para verificar la horizontal, entre este y este me determina el paso resultante Y, que es más 1. Esa es otra forma de hacer las tablas de conexionado. Cualquiera de ellas es válido. Se trata de lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pueden abrir su micrófono y preguntarme, aprovechando el dibujo. Bien, entonces, prosigamos. Vayamos al otro subtítulo. Fíjense, para hacer el devanado entonces de una máquina necesitamos los 3 pasos. Es más, teniendo la fórmula donde están los 3 pasos, si yo ya tengo 2 de los pasos, el tercero lo puedo despejar de esa ecuación y puedo encontrar. O sea que necesitamos mínimamente 2 pasos de la máquina. Entonces, el paso posterior ya hemos definido, tenemos fórmula al principio de este capítulo, ¿no es cierto? Hemos dicho que el paso posterior tiene que ser igual a un tau p más un epsilon. Entonces ya está hecho eso y se aplica a cualquier máquina. Entonces, teniendo el paso posterior, nos queda simplemente encontrar un paso más, buscar alguna fórmula para un paso más. Entonces eso vamos a hacer. Y al hacer eso, vamos a clasificar los devanados, ¿ya? La estrella de bobinas, ustedes saben, siempre arroja un diagrama vectorial simétrico equilibrado, ¿no es cierto? Eso no es novedad. Es decir, que sus magnitudes y sus ángulos adyacentes son iguales, o sea, toditos, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de estrella, la relación de ángulo adyacente entre vectores, pero fíjense, entre vectores, no es entre bobinas, sino entre vectores, debido a que es simetría equilibrado, simplemente lo puede encontrar dividiendo 360 grados, que es toda una vuelta, y dividida entre el ángulo adyacente entre vectores, que ahí todos tienen el mismo ángulo, ¿verdad? ¿Ya? Siempre va a ser un número entero. Jamás va a ser fraccionario o decimal, ¿no es cierto? Porque este diagrama vectorial es simétrico, equilibrado, que es lo que hacen las máquinas. Entonces siempre va a ser entero. El ángulo adyacente entre vectores. Fíjense aquí, el vector 1 y el vector 2 están juntitos, de modo que el ángulo adyacente entre vectores es este, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con el número de bobinas. Si aquí fuera la bobina 1 y aquí en vez de la bobina 1 fuera la bobina 8, el ángulo adyacente entre vectores quiere decir entre el vector de la bobina 1 y el 8, porque son vecinos, vectorialmente, son vecinos ahí. Ese es el ángulo adyacente vectorial. Ustedes saben que estos diagramas vectoriales, cuando se los compone los vectores de manera ordenada, siempre da polígono, ¿no es cierto? Siempre tiene que dar polígono. Nunca va a dejar de dar polígono, porque esa es la regla matemática, ¿verdad? Entonces nos va a dar siempre el polígono. Aquí tenemos el polígono de ese diagrama vectorial.
Entonces, es importante que relacionando este nuevo ángulo que estamos encontrando, el ángulo adyacente vectorial, con el ángulo adyacente de bobinas, el ángulo adyacente S, cuidado que es otro que está dado por la fórmula que hemos estudiado cuando hemos hecho bobinas, juntando ambos permite darnos algunas definiciones para realizar devanados. Primero, el ángulo adyacente de vectores, ustedes han visto que se puede calcular sabiendo el número de 360 y el número de lados que tiene el polígono, nada más, ¿no es cierto? Con eso se puede encontrar el ángulo adyacente de vectores. En cambio, el ángulo adyacente entre bobinas es otra cosa, ¿ya? Es otro ángulo que mide, es entre bobinas vecinas. En cambio, este es entre vectores vecinos, cuidado. Y el ángulo adyacente entre bobinas está dado por pares de polos 360 sobre el total de bobinas. Entonces, aquí hay dos interpretaciones muy importantes. Cuidado, el ángulo adyacente de vectores y el ángulo adyacente de bobinas. Ya que quede bien claro. Y entonces, vamos a empezar a encontrar clasificación bajo este criterio. Se va a llamar devanado imbricado. Si en nuestro estudio, ya, encontramos que el ángulo adyacente de vectores es el mismo valor que el ángulo adyacente de bobinas, ¿ya? Entonces, reemplazando en la fórmula del ángulo adyacente de vectores, 360 sobre el ángulo adyacente de bobinas, ya que son iguales con el de vectores, esto siempre me va a dar entero, ¿verdad? Entero. Por tanto, el valor entero indica que se puede componer un polígono, ¿no es cierto?, de vectores. Perfecto. Pero como el total de vectores que tiene la armadura de la máquina está dado por esta fórmula, que ya hemos visto con el ángulo adyacente de bobinas, despejando el total de bobinas es igual a pares de polos 360 sobre el ángulo adyacente de bobinas. Entonces, 360 sobre ángulo adyacente de bobinas, al haberme dado un entero, me dice que ya da un polígono. Y los pares de polos que están aquí sobrando, ¿qué sería? Entonces, los pares de polos se constituyen como un factor multiplicador que nos determina, pues, el número de polígonos vectoriales que se puede dar en esa máquina. ¿Ya? Y estos polígonos, como son igualitos, van a estar uno encima del otro, como si fuera uno solo, pero son varios. Todo depende de cuántos pares de polos tenga la máquina. Entonces, si la máquina bajo estas características tiene pares de polos igual a 2, es porque la máquina va a tener dos polígonos puestos en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, esa es una característica de este devanado. Pero veamos ahora el devanado. Como hemos dicho que los ángulos de vectores y el ángulo de bobinas es el mismo, significa que los dos ángulos, ¿no es cierto?, coinciden, son los mismos. De modo que, si yo tengo aquí el vector 1 de la bobina 1, y el ángulo adyacente es el ángulo que mide entre el vector de la bobina, que es su vecina, que sería el 2, entonces encuentro el ángulo adyacente de bobinas. Pero, si me analizo ahora desde el punto de vectores, este es el vector 1 y aquí el vector 2, y en medio no hay ningún otro vector, entonces esta distancia también para mí es el ángulo adyacente de vectores. De modo que el ángulo adyacente de vectores y el ángulo adyacente de bobinas son iguales, pues. Y eso me está diciendo, entonces, que el diagrama vectorial aquí es de vectores que tienen la numeración bien ordenada en forma continua. De modo que cuando hago el polígono, voy uniendo el vector 1 con el 2, el 3 y hago el polígono. Y cuando hago ese polígono, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el conexionado de bobinas. Si aquí tengo
la bobina 1, me dice que inmediatamente debo conectarme con la bobina 2, y la bobina 2 está aquí. Luego, después de la bobina 2, me dice que debo conectarme con la 3. Y entonces me va a salir este tipo o esta forma de devanado, ¿no es cierto? Donde hay una bobina y por encima de la bobina la segunda y por donde está la tercera encima de la segunda, la cuarta y así va desplazándose a la derecha. Entonces, esta forma de ver nos da un devanado imbricado. Imbricado quiere decir que la bobina 1 está agarrado por la bobina 2 y la 2 por la 3, eso se llama imbricado. Entonces nos va a salir un devanado de bobinas de forma imbricada, siempre. Bien, vamos a la otra clase de devanado. La otra clase de devanado, que se va a llamar devanado ondulado, lo vamos a hacer en la consideración de que ahora el ángulo adyacente de vectores no es igual al ángulo adyacente de bobinas, o sea, los dos son diferentes. ¿Ya? Y entonces, como sabíamos, si yo divido 360 entre el ángulo adyacente de bobinas, fíjense, esto de si fuera ángulo adyacente de vectores, esto habría sido siempre un entero. Pero como no son iguales, ahora este ángulo adyacente no va a ser entero. Esta relación jamás va a ser entero bajo esta condición. Entonces, implica que con esta cantidad no se puede hacer un polígono, ¿no es cierto? Pero como la armadura tiene más vectores que están si considero todos los vectores, donde el total de vectores siempre es igual al total de bobinas, y el total de bobinas, si lo expreso de esta manera, fíjense, el total de bobinas tenía una fórmula que era pares de polos por 360 dividido entre el ángulo adyacente de bobinas. Ahora, el pares de polos lo pongo en el denominador del denominador. Y la igualdad de la relación no es variado, sigue siendo igual. A ver, matemáticamente, si se fijan, es igual. Me da el total de bobinas. Y como sé que el total de bobinas es un valor entero, entonces toda esta relación me da un entero. Y si tengo aquí arriba 360 y aquí abajo un ángulo, entonces, debido a que este es entero, todo esto me va a dar y me permite hacer un solo polígono. Entonces, bajo estas características, siempre va a haber un solo polígono, por mucho más que la máquina tenga 20 pares de polos. Va a ser siempre un solo polígono. Ahora, para ver su conexionado, esta condición ya demuestra que el ángulo adyacente de vectores, si ustedes se fijan, aquí en el paréntesis que están viendo aquí, este ángulo adyacente de bobinas sobre pares de polos es como es el reemplazo del ángulo adyacente de vectores, porque recuerden, eso solo da cuando este valor se entero. Entonces encontramos que el ángulo adyacente de vectores siempre es igual el ángulo adyacente de bobinas dividido entre pares de polos, ya cuando es este tipo de condicionante. Lo que implica que los vectores adyacentes de la estrella de bobinas no corresponden a los vectores de bobina adyacentes, es decir, son diferentes. Por tanto, la composición vectorial va a ser intercalada. Por ejemplo, aquí tengo la bobina 1 y adentro está la bobina 9 y después de la 9 viene el 2. Entonces, es porque el ángulo adyacente de bobinas y el ángulo adyacente de vectores no son iguales. Y según la fórmula, vemos que el ángulo adyacente de vectores es igual al ángulo adyacente de bobinas entre pares de polos. Seguramente es una máquina que tiene dos pares de polos, por eso que está mitad aquí y mitad a este otro lado.
Y en cambio, el ángulo adyacente entre bobinas salta la bobina adyacente hasta encontrar la bobina adyacente, que es el 2. Del 1, siempre su bobina adyacente es 2. En cambio, el vector adyacente de 1 es el 9. ¿Ya? Mucha diferencia. Ahora, si hacemos otra vez el polígono, juntando, como dice la teoría, debo juntar el 1 con el 9 con el 2. Entonces, al juntar el 1 con el 9, fíjense, aquí tengo la bobina 1 y a continuación debo juntar con el 9. Y el 9 está aquí. Entonces, ¿qué tipo de forma tiene el devanado? Forma de onda. Y por eso se llama ondulado. Entonces, este tipo de devanado siempre va a caer en esta forma, devanado ondulado. Y sus condiciones son las que les he dicho, ¿no? Eso no. Entre el imbricado y el ondulado hay esas dos condiciones. Existe un devanado mixto, que es muy poco en máquinas especiales, y es la combinación de ambos devanados, el imbricado ondulado que ya hemos visto, metido en un solo devanado. Pero para meterlo en un devanado hay que cumplir ambas condiciones en determinadas zonas de la armadura. Y esto hace posible elaborar el devanado mixto, ¿ya? Y no es necesario que lo veamos con detalle esto, pero es simplemente para conocimiento. Es importante que del análisis que hemos hecho de los dos, la relación 360 sobre ángulo adyacente de bobinas, ¿ya? Es la relación crítica. O sea, si nosotros hacemos esta división, ¿ya? Tenemos dos opciones. Uno, cuando es entero, entonces quiere decir automáticamente que el devanado es imbricado. Y si no sale entero, entonces quiere decir que el devanado es ondulado. O sea que esta relacioncita es muy importante. Entonces, a esta relación, si le damos el nombre de discriminante, con la letra D, 360 sobre alfa adyacente de bobinas, y reemplazando por la formulita de alfa adyacente de bobinas aquí, haciendo operaciones, podemos encontrar esta otra relación, que es el total de bobinas sobre pares de poros, también da el discriminante. Entonces, segunda es mucho más fácil, porque normalmente sabemos cuántas bobinas tiene, cuántos pares de poros se quiere de la máquina, y con eso ver el discriminante. Si el discriminante me sale entero, es devanado imbricado. Y si el discriminante me sale fraccionario, con decimales, es ondulado. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos explicado? Pueden abrir el micrófono o mediante el chat. Bueno, pues entonces vamos a ver el siguiente subtítulo. Entonces, las máquinas, en la parte de la armadura, se pueden hacer devanados imbricados, devanados ondulados o devanados mixtos. Las condiciones ya les he explicado cómo tienen que ser. Y aquí hacemos un poco más de detalle respecto a los devanados imbricados. Si ustedes han entendido ya lo que es un devanado imbricado, entonces aquí podemos además profundizar un poquito más sobre devanados imbricados. Fíjense, si ustedes tienen la estrella de vectores de bobina, son el diagrama vectorial de bobinas, y tienen las bobinas de manera numerada continua, aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, este ya da un devanado imbricado, como ustedes saben, ¿no es cierto? Por lo que hemos estudiado, esto da un devanado imbricado. Y si voy uniendo estos vectores para hacer el polígono, entonces voy uniendo el 1,
después el 2, el 3, el 4. Entonces, en el devanado se va a ver las bobinas, que el 1 está adelante, luego el 2, luego el 3, el 4. Y si se fijan, he empezado del 1 y voy al 2, al 3, al 4 y voy hacia la derecha. Fíjense, cuando elijo aquí el diagrama vectorial los números de manera ascendente, en el diagrama vectorial, o perdón, diagrama rectangular de bobinas, el devanado imbricado va a ser progresivo. ¿Ya? Progresivo. Y este tiene su particularidad. El paso resultante, que es el que nos faltaba justamente, si es devanado imbricado en capa doble, siempre es más una ranura, porque fíjense, aquí está el 1 y va al siguiente, que es el 2. Siempre es más una ranura. ¿Por qué? Porque es progresivo. Si hubieran hecho en capa simple, esto les iba a salir, en vez de 1, les iba a salir más 2 ranuras. Entonces hay que estudiar un poquito en capa simple cómo sale. Luego, el imbricado regresivo es todo lo contrario del otro. Aquí tenemos el diagrama vectorial de bobinas que vimos hace rato, y ahora se nos ocurre componer de manera descendente, es decir, hagamos el 4, el 3, el 2, el 1 en este orden, hacia la izquierda. La numeración es descendente. En el dibujo, cuando hagamos el diagrama, nos va a salir, ya, que la bobina 4 que está aquí, conecta con la bobina 3 hacia la izquierda, con el 2, con el 1, es decir, va a ir hacia la izquierda y se va a volver devanado imbricado regresivo. Entonces, simplemente el orden de cómo hacen el conexionado de vectores automáticamente les da imbricado progresivo, como es el caso anterior, y este que es el regresivo. Y otra vez, su paso resultante entre bobinas. Cuando es doble capa, es siempre 1, una ranura. Pero fíjense, es menos. Eso quiere decir que va a la izquierda. Y si es capa simple, va a ser menos 2. En devanados ondulados, ahora pasamos a la particularidad de los devanados ondulados. Ya saben cómo es un devanado ondulado. Su diagrama vectorial siempre está intercalado por bobinas de otro lugar. No son en forma continua. Aquí, por ejemplo, el 1, el 9, el 2, está de esa manera. Eso siempre ocurre en los devanados ondulados. Su diagrama vectorial tiene vectores intercalados. Entonces, cuando hacemos de manera ascendente, contando en el orden donde está el 1, el 2, el 3, en ese sentido, el devanado nos dice que debemos conectar la bobina 1 con la bobina 9. Entonces, aquí conectamos la bobina 1 y luego conectamos con la bobina 9 y se vuelve ondulado. Y después de la bobina 9 dice conecte con el 2, la bobina 2, y la bobina 2 está aquí adelante. Aquí termina la armadura de la máquina y aquí lo vuelvo a completar y tengo la bobina 2. Y así se va haciendo el devanado. Fíjense, cuando ha hecho el devanado con estas dos bobinas he dado una vuelta y entonces después de dar una vuelta me aparece la bobina 2. Si hiciera otra vez con otra vuelta, me va a venir la bobina 3. Y si hago otra vuelta, la bobina 4. Y entonces se va a desplazar ya las bobinas de manera progresiva a la derecha. Y entonces va a ser devanado ondulado progresivo. Luego, ¿cómo poder encontrar el paso resultante de esta bobina? Si ustedes se fijan, el paso resultante de este devanado y de cualquier otro siempre es el paso posterior más el paso anterior. Entonces, en este devanado el paso posterior es hasta la bobina y el paso anterior es hasta la siguiente. Aquí tenemos el paso resultante y aquí tenemos otra vez otro paso resultante, pero llega hasta aquí 2, el segundo paso resultante llega hasta el 2. Si sumara las ranuras hasta donde llega el 2, habría llegado a tener
el número de ranuras Z, que es el total, más un hito, porque llega hasta el 2. Entonces, aquí tengo Z más 1. Y aquí 2 pasos Y, ¿no es cierto? 2Y, que es el paso resultante. Pero en términos generales, el 2 representa pues los pares de polos de esta máquina, así que lo pongo en general pares de polos. Y de aquí puedo encontrar y me sale que la fórmula es Z más 1 sobre pares de polos y me determina el paso resultante que tiene el devanado ondulado progresivo. Progresivo. Si fuera capa simple, la historia cambia, el resultante es más 2, entonces Z más 2 pares de polos, ¿ok? Lo otro, ondulado regresivo, es cuando el diagrama vectorial se me ocurre ordenar de manera descendente, es decir, agarro el 11, el 3, el 10 y voy en sentido descendente. Y entonces, como ustedes podrán ver, ¿no es cierto? Acá, si se fijan, la bobina, por ejemplo, aquí aparece el 9. El 9 hay que conectar luego con el 1. Y entonces aquí nos está dando, y fíjense hasta dónde llega el 1. Le falta Z menos una ranura, le falta. Entonces, en doble capa es Z menos 1. Por lo tanto, el par resultante es igual a Z menos 1 sobre pares de polos en capa doble. Y en capa simple es 2, ¿no es cierto? Z menos 2 sobre pares de polos. Y de esa manera pueden encontrar el devanado ondulado regresivo. Y estas son sus fórmulas para aplicar. ¿Ya? Y entonces ya hemos encontrado los pasos resultantes de estas máquinas, ¿verdad? Si tenemos el paso posterior que ya sabemos calcular, el paso resultante que acabamos de aprender, y además hemos aprovechado las clases de devanados, entonces podemos hacer el devanado de cualquier máquina, ¿no es cierto? Prácticamente ese es todo este capítulo. De bobinas especiales son para máquinas un poco más grandes que tienen devanados especiales. Es justamente para esas ranuras anchas que tienen las armaduras y son de máquinas grandes, donde el ubicador es mayor a 1. Siempre son de doble capa. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, este es una armadura que tiene ubicador 3. Aquí hay 1, 2, 3 ranuras elementales. En todas las ranuras, el A, B, C son 3, ¿verdad? Si la máquina nos dice que el paso de bobinado es de 1 a 4, entonces yo hago bobina el 1 con el 4, pero hago con el A, 1A con el 4A. ¿Y qué pasa si hago el 1B con el 4B? ¿Y qué pasa si hago el 1C con el 4C? Tendría 3 subbobinas, ¿no es cierto? 3 subbobinas ahí. Por lo tanto, para que me dé una bobina entera, no me sea grande, los puedo unir las 3 subbobinas y los conecto en serie. Aquí tengo la subbobina 1A, la subbobina 1B, la subbobina 1C, los he juntado en uno solo y llego a constituir la bobina 1, la grande, la definitiva. Y esa es la bobina con este tipo de ranuras que tienen subbobinas, ¿no es cierto? Y estos se llaman devanados especiales. Subbobina es nada más la unión de esto. Y ustedes, lo que he hecho, hacen lo mismo para el resto de las bobinas y listo. Después pueden hacer imbricado, pueden hacer ondulado según sea. Eso es todo. Bien, ¿tienen alguna pregunta?
Rodrigo, el devanado mixto, ¿ya? Es la combinación de un devanado ondulado y un devanado imbricado en un solo devanado de una máquina, ¿ya? Y entonces la armadura de la máquina tienes que preparar de modo que una parte de las ranuras vas a hacer con devanado imbricado y la otra parte lo vas a hacer con devanado ondulado. Y luego los vas a juntar. Y cuando los junten, cada uno cumpliendo un mixto. Esto normalmente se hace en máquinas grandes para poder aprovechar mejor la conversión electromagnética de las máquinas. Esto es un poco especial, ¿no es cierto? Por eso que eh, va a encontrar pocos devanados mixtos. Normalmente todas las máquinas de corriente continua tienen esos dos tipos. Otra pregunta. Cuando haces un devanado mixto, estás aprovechando hasta el mínimo espacio magnético para poder hacer el aprovechamiento de la conversión electromagnética. Es decir, todo el efecto magnético que tiene la máquina lo estás aprovechando hasta el mínimo detalle al hacer devanado mixto. Entonces, en máquinas grandes, normalmente no se pueden dar el lujo de perder el efecto magnético y por eso hacen devanados mixtos. Y de esa manera ubican bien perfectamente el imbricado y el ondulado en un solo devanado mixto y obtienen una conversión electromagnética, o sea, de tensión de los voltajes o las fuerzas, según sea el caso, de la manera más óptima. Y entonces, para eso es este devanado mixto. ¿Está claro, Rodrigo? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces daremos por concluido la clase de hoy día y nos veríamos el próximo martes, ya para seguir desarrollando la teoría. Yo se los voy a poner en la portada todas las grabaciones, la teoría, algunos problemas resueltos, y la próxima clase les voy a hacer una explicación de algunos problemitas resueltos, y de esa manera se van a dar cuenta cómo se aplica esta teoría de devanados. Pero estudien bien la teoría, porque después al aplicar, para hacerlo eso es mejor que vengan el martes ya un poco estudiados este capítulo. El video Meet de nuestra clase y nos veríamos el próximo martes. Muchas gracias, nos vemos.